Pues muy bien, José. Continúo entonces. Gracias. Bueno, queridos hermanos, en primer lugar le damos las gracias al Señor por permitirnos de poder compartir su palabra, sin que, Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, para que nuestro hablar realmente sea tu hablar. Señor, háblanos más en cuanto a la necesidad, el deseo que tú tienes que te vivamos a ti, que te expresemos a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad es maravilloso de que podamos ser esas personas que el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, y más todavía, y ha hecho morada dentro de nosotros. Él ha venido a morar dentro de ti y dentro de mí, y aún más, mezclarse con nuestro espíritu. Esto es maravilloso, con un propósito, para que ahora nosotros podamos vivirle a Él. Ser la representación de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo puso delante del árbol de la vida, el deseo y la intención de Dios es que el hombre fuese el contenedor y que Dios mismo sería el contenido interno de ese hombre al comer del árbol de la vida para vivirle, expresarle y ser la representación de Dios. Bueno, en otros programas anteriores ya había compartido algo de esto, como el hombre perdió ese asunto, pero en Cristo Él vino y nos recobró, nos recuperó, nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, con un propósito de que Él, por medio de su encarnación, su vivir humano, esa crucifixión y esa resurrección, llegase a ser el Espíritu que da la vida, con el propósito de entrar dentro de nosotros y nosotros podamos vivirle. El tema general de este punto que estamos compartiendo es tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la Iglesia. Esto es maravilloso de que nosotros podamos tomar a Cristo como nuestra persona. El apóstol Pablo, él decía, y lo que perdono, lo perdono en la persona de Cristo, en la atmósfera, en el ambiente de este Cristo maravilloso. Él vivía con todo su corazón y con toda su mente al Señor. Y el tema realmente de hoy es vivir a Cristo al andar conforme el Espíritu para la vida del cuerpo. Y queridos hermanos, hay 4 versículos, ya creo que lo comentamos la semana pasada, 4 versículos muy ricos, muy disfrutables, el cual nos habla de vivir a Cristo. Entonces, en el versículo 57 del Evangelio de Juan, hay 4 versículos como hemos dicho, 2 en los Evangelios y 2 en las cartas, y me gustaría leerlo, compartirlo con vosotros, porque es maravilloso de que el apóstol Pablo, tanto como el Señor Jesús, Él nos anunció la necesidad de que seamos aquello que le vivamos. Bueno, dice el punto B que yo compartí la semana pasada, dice, en el Nuevo Testamento hay 4 versículos principales que revelan el asunto de vivir a Cristo. Oh, hermano, ¿no te sientes satisfecho, gozoso, de que podamos ser aquellos que podamos vivir a Cristo, expresarlo, vivirlo? Oh, esto es maravilloso, por medio de amarle a Él. Y entonces dice el versículo primero del Evangelio, es el Evangelio de Juan 6:57, que comienza diciendo el Señor Jesús y dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. ¿No es maravilloso de que Cristo en su encarnación, Él vivió como 100% como un hombre, pero también vivió como 100% Dios? En todo su vivir humano, Él dependía del Padre, hacía la voluntad del Padre, Él hablaba al Padre, vivía por el Padre. Dice, como me envió el Padre viviente. ¿No es maravilloso que tenemos un Padre viviente? Y ese Padre viviente hoy mora dentro de ti y dentro de mí. Así que tú eres viviente.
Y además nos dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios mismo, es el aliento de Dios, el soplo de Dios, la esencia de Dios, porque dice que toda palabra en la Biblia ha sido dada por el aliento de Dios, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿qué? Que nosotros seamos aquellos que vivan. Bueno, dice, porque yo vivo por causa del Padre, dice, sigue diciendo el versículo, la segunda parte del versículo dice, asimismo. Oh, me encanta estas afirmaciones, porque cuando la palabra de Dios hace una afirmación, ahí hace un recargar, hermano, esto es muy importante. Asimismo, el que me come. ¿Sabe lo que dice en el original griego? Comer, el que me come. Dice, el que me mastica. Porque el propósito de Dios es que nosotros le rumiemos, le mastiquemos, le comamos, para que Él pueda ser digerido en todo nuestro ser y pueda ser distribuido en todas las células de nuestro cuerpo, para que seamos las personas que viven a Dios. Dios quiere regresar de nuevo, pero Él quiere tenemos que ser nosotros los que vamos a ser los que traigamos de regreso a Cristo por medio del que Él crezca en nosotros, de que le vivamos y de que le comamos. Dice, así mismo el que me come, Él también, dice, también, me gustan mucho las palabras, también. Tenemos que orar estos versículos y hacerlo vida en nosotros. Señor, así mismo, sí, yo quiero ser ese así mismo, el que te come. Señor, quiero ser una persona que te come, que te vive. Señor, dice, Él también vivirá por causa de mí. También. Es decir, como Cristo Él vivió por causa del Padre, también nosotros, si le comemos, si le digerimos, si le rumiamos. Queridos hermanos, es maravilloso. En el capítulo 6 de Juan nos habla, a partir del versículo 31 y 32 y 35, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. ¿No es esto maravilloso de que hoy Él se nos ha dado para que le comamos? Bueno, hay otro versículo de que nosotros para que le podamos vivir. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Dice, pero vosotros me veis. Pero vosotros me veis. ¿No es esto maravilloso? Él estaba hablándole allí a sus discípulos y Él estaba diciendo un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis. Y sigue diciendo el versículo, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, queridos hermanos, eso lo estaba diciendo allí a sus discípulos, cuando le estaba diciendo que Él iba a rogar por otro Consolador, el Espíritu de realidad, porque Él se iba, pero vendría el Consolador, que el Consolador era Él mismo. Era Él mismo, porque Él fue el que murió en la cruz, pero dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y llegó a ser ese Espíritu vivificante, para morar ahora dentro de nosotros, y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y por eso hay este versículo tan rico y tan disfrutable, los dos versículos siguientes del apóstol Pablo, que dice así en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy. Yo estoy con Cristo, estoy. ¿No es maravilloso de que nosotros podamos estar juntamente? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh, mis hermanos y mi hermana, este asunto es serio. Dios quiere realmente que estemos clavados allí en la cruz una vida en resurrección diaria y continuamente, para que Cristo pueda fluir. En 2 de Corintios hay unos versículos en el capítulo 4, cuando Pablo dice, llevando la muerte del Señor por todas partes, para que también la vida del Señor se manifieste. Nosotros morimos, pero otros viven. ¿No es maravilloso esto? De que moramos ¿a qué? A nuestra vieja manera de vivir, a nuestros pensamientos, a nuestro ser caído, y podamos ser a esas personas que le vivimos ahí. Bueno, dice juntamente crucificado,
Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo. Oh, hermano, hoy los muchos problemas que hoy hay en la vida de la Iglesia y en el cristianismo es porque nos vivimos mucho a nuestro yo, nuestra opinión, nuestra ambición, nuestro querer ser algo, cuando el propósito de Dios es que nosotros no seamos nada, sino que sea Cristo en nosotros. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos? Él nos dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto debe ser un descanso para nosotros, y disfrutar y predicar el Evangelio, y mostrar el amor de Dios, como un hermano hablaba antes de que yo entrara. Él decía que Dios es amor, y si nosotros no amamos, es que no somos de Él, porque Dios es amor, y el amor de Dios ha sido derramado, no ha sido dada gota, no, derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas Cristo vive en mí. Oh, queridos hermanos, yo me quedaría aquí toda la mañana así, y Cristo vive. Señor, vive tú a través de mí. Vive a través de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, abre nuestros ojos, corre nuestros velos. Señor, que podamos ser aquello que te traigamos de regreso. Ya Juan, una de las veces él estaba en el Espíritu, dice que lo llevó el Espíritu a un monte grande y alto. Necesitamos estar altos, ser gentes celestiales. Y dice que él vio descender la nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios, que la santa ciudad de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. Esa santa ciudad está descendiendo, Dios está descendiendo, mezclándose y extendiéndose en todo nuestro ser. Como dice en Efesios 5, dice que Él nos está santificando, purificando por el lavamiento del agua en la palabra, para que un día Él nos pueda, dice, para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa. Bueno, sigo aquí. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, es maravilloso. Otro versículo, porque la verdad tengo poco tiempo y todavía no he entrado en el punto más o menos de hoy. Dice, Filipenses 2:21 dice, porque para mí, hermano, podemos decir esto nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, mucha gente no entiende posiblemente este versículo, dice, ¿cómo que el morir es ganancia? Claro, porque cuando nosotros morimos a lo que nosotros somos, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestras emociones, si nosotros morimos a todo esto y vivimos a Cristo, ganamos a Cristo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, voy a ver la hora que tenemos. Señor Jesús, me quedo todavía un poquito. Entonces, vamos a entrar en este punto donde dice, ahí aquí nos quedamos la semana pasada, punto número 1, dice, Él y nosotros. Claro, al ver estos versículos es cuando esto toma ahora sabor rico. Dice, Él y nosotros debemos ser uno solo de una manera práctica. En 1 de Corintios 6:17 es un versículo que lo he mencionado ya a veces por aquí y por otros lugares, pero es un versículo que tiene que remover todo nuestro ser y hacer que nosotros estemos locamente enamorados de Cristo, hermano. Dice así el versículo, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Señor, punto 2 dice, vivir a Cristo equivale a vivir a una persona. Oh, queridos hermanos, nosotros deberíamos llevar una vida que sea Cristo mismo. Señor Jesús. La letra F dice, nosotros deberíamos de enfocar, qué maravilloso, enfocar toda nuestra atención en vivir a Cristo y preocuparnos únicamente
al vivir a Cristo sin permitir de que nada pueda distraernos de esta experiencia directa y personal que tenemos con Cristo. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que ocuparnos, pero todo esto podemos hacerlo en el Espíritu, gozoso, disfrutando. Yo recuerdo, tuve mucho tiempo trabajando, pero cuando yo trabajaba para mí, el vivir a Cristo, la gente decía, ¿qué te pasa? Que siempre estás cantando. Ese Cristo debe de arder diaria y continuamente en nosotros, como aquel fuego que encendía a los sacerdotes, 24 horas tenía que estar ardiendo. Hermanos y hermanas, necesitamos ser unánimes juntos, para que juntos podamos arder en el Espíritu. Señor Jesús, por eso Pablo, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, porque él vivía en esta persona maravillosa. Hay otro versículo en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él. Ser hallado en él. Ahí Pablo estaba hablando porque muchos estaban presumiendo y él dijo, mira, si alguno de vosotros tenéis de qué gloriarse, yo más que todos vosotros. Era esto y esto, no quiero dar toda esa lista que él da, pero dice, con un propósito. Y dice, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, y dice después el 9, dice, y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por medio de la fe. Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, no en la ley. Hoy día muchos están procurando otra vez volver a la ley, que si el sábado, que si esto. Yo conozco gente, pero hermano, vamos a volver como le dijo Pablo a los Gálatas. Gálatas insensato. ¿Vas a volverte ahora otra vez a los rudimentos y esto? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora otra vez por la carne. Queridos hermanos, necesitamos ser enfocados en esta persona maravillosa y viviente. Filipenses 3 dice, en el 10, un versículo muy rico, dice, a fin de conocerle, nosotros tenemos que orar la palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Si la palabra es la voluntad de Dios, necesitamos aprender a orar la palabra. Mira lo que dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Mira qué oración. Señor, a fin de conocerte. Señor, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero vivirte. Dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Señor, que el poder de tu resurrección actúa en mí, en mis hermanos. Dice, y la comunión de sus padecimientos, configurándome a su muerte. No es esto una oración, Señor, configúrame a tu muerte. Quiero ser muerto en la carne, pero vivificado, Señor, en mi espíritu. Vivifícame. Señor, vívete tú en mi vida. Señor, que yo pueda ser un canal donde tú puedas fluir. Dios necesita canales. Aún Dios necesita que nosotros hagamos muchas cosas, sino solamente que tú te abras y Él pueda fluir a través de ti, a través de mí. Él necesita esos rieles, como el tren, la locomotora. Si no hay esos rieles, no hay mucho mover. Pero si tú eres un raíz fijo, que colabora con Dios, que eres uno con Él, permitirá de que esa locomotora fluya, de que ese poder del Espíritu Santo fluya, y lo que fluya de ti puede entrar en otros corazones y pueda ser rescatado, recobrado, restaurado, redimido por medio de la sangre. Bueno, leo solamente unos versículos más. Dice el 11, dice, si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Dice Filipenses el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado. Pero el apóstol Pablo decía, y nosotros decimos, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Maravilloso. Dice la letra E, dice, vivir a Cristo requiere de que amemos al máximo. Amemos al máximo. Señor, dice en Marcos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿No es maravilloso eso, que podamos ser aquellos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza? Oh, eso sería maravilloso.
Dice, parte del secreto de que nosotros podamos vivir a Cristo es decirle otra vez que, Señor, te amo. Oh, Señor, estoy locamente enamorado de ti, Señor. Enamórame más. Embellece más tú a cada uno de tus hijos, a tu iglesia, Señor Jesús. Dice, tenemos que decirle que le amamos. Oh, Señor Jesús. En 1 Corintios 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿No es esto maravilloso, Señor Jesús? Para aquellos que le amamos, Señor Jesús. 2. Dice, si no amamos al Señor, no podemos vivirlo. No podemos vivirlo. Hermano, vivir a Cristo significa que cuando Cristo vive, nosotros los que creemos y estamos en Él, también vivimos. También vivimos. Oh, es maravilloso. 14, 19, como dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Así que, hermano, necesitamos ser aquellos que vivimos, expresamos y representamos a Cristo aquí en la tierra. Muchas gracias, queridos hermanos, por permitirme de compartir de nuevo esta palabra tan rica y tan disfrutable. Así que, José y todos los hermanos de Radio Solidaria, muchas gracias, muchas bendiciones y que el Señor siga creciendo en nosotros. Hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite.